escucha. Hola, muy bien. Pues vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy va a tener tres momentos. Uno que va a ser breve, que es el abordaje del contenido que vamos a ver el día de hoy. La segunda parte es una propuesta que yo les tengo de exposiciones, ¿no?, que van a realizar semana tras semana, y la propuesta que yo les tengo es con respecto a la grupalidad, la conformación de grupos para las exposiciones futuras. Y el tercer momento de la clase de hoy va a consistir en lo que vamos a realizar la próxima semana, ¿ok? Que lo vamos a ir abordando casi al final de la clase. Esos van a ser los tres momentos que vamos a abordar en la clase de hoy. Así que vamos a empezar. Como ustedes saben, la clase está siendo grabada en este momento. Y vamos a empezar con la clase de hoy. A ver, espero que se vea bien. Profe, qué lindo su fondo. Sí, estaba bueno, ¿verdad? Estaba bueno, me gustaba. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, profe, sí se ve. Lo de rojo no se ve mucho. Ah, ya, genial. Qué bueno que me dices, porque me anda fallando el rojo. No, lo voy a poner en negro, que no se ve el rojo. Bien. El texto que vamos a abordar el día de hoy es promoción de salud o salud comunitaria y familiar basado en evidencias. Les voy a mostrar al final de esta primera parte de contenido conceptual una página de internet en donde puedan explorar con toda la tranquilidad diferentes tipos de modelos y diseños de trabajo comunitario. Es bien interesante la página que les voy a enseñar y que vamos a hablar de ella más adelante. Bien. Una de las cosas con las cuales debemos de iniciar es de pensar o desmantelar esta idea en donde se considera que la salud comunitaria y familiar son parte de la medicina. Esta es una primera confusión conceptual que es normal, que no hay, o sea, no es obligado saberla, sino saber eso depende de diversos tipos de estudio y por eso estamos acá, en donde regularmente se piensa que la salud familiar y comunitaria es parte de la medicina. Y esto no es así. La medicina es parte de la salud familiar y comunitaria, ya que todos los descubrimientos y avances médicos que se están desarrollando guardan relación con la prevención y la promoción de la salud de los habitantes de un territorio en específico. Podemos verlo ahora como existen escenarios pandémicos, como la medicina está desarrollando una serie de conocimientos y pruebas en ciertos tipos de vacunas para poder garantizar la vida de las personas en cada uno de sus territorios, ahora que vivimos en una situación pandémica producto del COVID-19. Entonces partamos de eso, en donde la medicina es parte de la salud familiar y comunitaria y no viceversa. Y eso es importante considerarlo. Siendo de este modo, la salud pública o la salud familiar y comunitaria, otro de los elementos que debemos de considerar es que cada vez que hablemos de salud pública, vamos a hablar del Estado, ¿no? Porque en eso consiste la salud pública. Tenemos entonces que dos de las principales funciones de la salud pública guardan relación con dos actividades primordiales que tienen que ver con la promoción de la salud y
con acciones preventivas de la salud. Más adelante, en unos minutos, vamos a abordar... ¿Profe? ¿Sí? ¿Va a subir la foto de esa pizarra como la otra vez? Sí, como todas las veces, ¿sí? Ah, ya, gracias. Sí. Gracias por también recordármelo, porque a veces me acuerdo, pero muchas horas después, entonces, para mantenerlo presente. Les decía entonces que dos de las grandes actividades de la salud pública tiene que ver con la promoción de la salud y también tiene que ver con acciones preventivas en la salud. Esto guarda relación sobre todo lo que hemos abordado todas las clases anteriores, que tiene que ver con el objetivo fundamental de las APS, es decir, las APS son las instancias, las primeras instancias dentro de un sistema de salud en las cuales las y los usuarios tienen acceso, es el primer acceso al sistema de salud mucho más complejo. Parte de las actividades de las APS tiene que ver también con esto que les estoy mencionando, es decir, con la promoción de la salud y desarrollar acciones preventivas en la salud y que guarda relación con las actividades y acciones en las cuales están destinadas las APS. Es decir, es importante para las APS tener un vínculo colaborativo con las comunidades, ya que el trabajo colaborativo y en conjunto entre las APS o los sistemas de salud y las comunidades va a mejorar mucho la atención. Vemos ahora, por ejemplo, no sé si ustedes están enteradas o enterados que en este momento en Chile y en muchas partes de América Latina estamos viviendo el pic del coronavirus. Estas semanas son claves ya que son las semanas en las que se espera que el pic de contagiados y lastimosamente de gente que fallece sea mayor. Y lo que se está haciendo, dada la experiencia que tiene Chile, no solamente en eventos pandémicos, sino también con desastres naturales o con otro tipo de pandemias, como puede ser el VIH, ¿no? O otros tipos de gripes, como gripe aviar, que era el H1N1, etcétera, ¿no? Chile ha desarrollado un montón de estrategias y en este sentido, el trabajo colaborativo con comunidades o con organizaciones territoriales es fundamental. Hay algunos territorios dentro de la región metropolitana en donde se están levantando de manera colaborativa asambleas territoriales de salud. Si bien es cierto, estas asambleas territoriales ya existían y que se revitalizaron a partir del estallido social del 18 de octubre, y ahora están como en calma, dado que no se puede salir, etcétera, se está planteando dentro de algunas comunas levantar asambleas territoriales de salud, ya que el Estado no está haciendo o no tiene la capacidad para atender todas las comunas y por eso algunos territorios de manera colaborativa con las APS están levantando asambleas territoriales. Esto habla de la importancia de la organización territorial, no solamente institucional, que puede ser cualquier unidad del sistema de salud, ya sea de primera instancia, segunda o tercera, sino que también tiene que ver con la organización comunitaria. ¿Y a qué me refiero con la organización comunitaria o las asambleas territoriales de salud? En donde las y los vecinos se están organizando para apoyar a las personas mayores, sobre todo, que se encuentran solas o que tienen poco apoyo de redes de contención, también venta de diferentes tipos de insumos para mantener la limpieza, etcétera. Y se están empezando a organizar producto de este coronavirus y para poder enfrentar junto con las unidades de salud territoriales de mejor manera o de una manera que tenga el menor impacto posible en nuestra salud el tema del coronavirus. Aquí de alguna manera podemos ver cómo los territorios y las organizaciones comunitarias, sobre todo en este momento de peak, es que vamos a poder evidenciar la importancia que tiene la promoción de salud y
la colaboración comunitaria de territorios específicos. Por supuesto que existen muchas formas de colaboración o de asociación territorial que pueden apoyar las funciones de las APS en términos de promoción de la salud. Y existen varias instancias de participación. Están, por ejemplo, los COSOC. Los COSOC son consejos de la sociedad civil que casi todas las APS tienen. También se encuentran las juntas de vecinos, que son institucionales. Están también, por supuesto, las asambleas territoriales. Y están también las organizaciones que se encuentran en ciertos territorios. Organizaciones de la sociedad civil, me refiero. ONGs. O organizaciones no gubernamentales que, a partir del trabajo que están realizando, generan sinergias con las APS para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? Y es bien interesante lo que está sucediendo, sobre todo a nivel de orgánica, ya que no sé si ustedes saben, pero muchas personas migrantes que son profesionales de la salud, médicos, enfermeras, médicos, enfermeros, etcétera, y que son extranjeros, les están dando la posibilidad de poder revalidar sus estudios para que sigan apoyando a enfrentar o para poder disminuir los efectos del COVID-19, y que estas dinámicas se retomaron a partir de acciones comunitarias que ya se estaban realizando con anticipación en los territorios. Y eso habla de la importancia que tiene la salud comunitaria o la promoción de la salud comunitaria en conjunto con las APS. Bien, existe regularmente una confusión conceptual o confusión conceptual con respecto a la salud comunitaria y familiar. Regularmente se ve a la medicina o la medicina familiar y comunitaria, se ve a la medicina como el gran eje a partir del cual las estrategias y actividades que se van a desarrollar en la promoción de salud comunitaria están restringidas únicamente al acceso y distribución de medicamentos. Y esto no necesariamente es así. Como hemos visto en clases anteriores, la salud comunitaria no solamente pasa por elementos biomédicos, sino que también pasa por generar herramientas y habilidades en las comunidades. Es decir, detonar procesos de liberación, un poco lo que veíamos en el texto anterior. ¿Ustedes recuerdan el concepto de salud comunitaria relacionada con el concepto de libertad? ¿Se acuerdan de ese texto? Sí, profe. ¿Me pueden hablar un poco más de ese texto? Es decir, ¿en qué consiste la relación de trabajo comunitario con procesos de libertad? ¿Cuál es la idea que tienen en este momento? La idea es como educar a las personas para que ellos puedan crear como dependencia. Puedan liberarse de la dependencia, pueden generar procesos O autogestivos. sea, independencia, perdón, independencia. Claro. Bien, bien, bien. Se vale ese tipo de confusiones, ok, pero para eso estamos acá, como para aprender, ¿no? Claro, entonces tienen que haber procesos autogestivos, ¿no? Brindar herramientas desde ustedes, que van a ser las y los conocedores de los procesos comunitarios, brindar herramientas para que las comunidades puedan generar procesos autogestivos. Podamos poner un ejemplo. Es evidente que hay personas dentro de las comunidades y territorios que todavía no hacen consciente el nivel de peligrosidad que tiene el COVID-19 y que se siguen reuniendo, siguen haciendo fiestas y raves, etcétera, ¿no? Si existiera un tejido comunitario mucho más informado, podríamos
poder concientizar y sensibilizar a la población de que salir a una fiesta o a un rave o lo que sea, ¿no? Y que no guarde relación con actividades primordiales, expone no solamente a la persona, sino a toda la red de gente que está alrededor de esa persona. El nivel de contagio es máximo, es muy sensible el contagio, es muy fácil contagiarse. Sin embargo, aún no logramos fortalecer las redes o el tejido comunitario para prevenir salidas innecesarias. Todavía no lo hemos logrado, y como todavía no lo hemos logrado, es muy posible, esas son las lecturas que hemos estado haciendo, que el pic del coronavirus no dure únicamente 15 días, que era lo proyectado hasta hace un mes, sino que es muy posible que dure más por varias circunstancias, ¿no? Una es la sensibilización y, por supuesto, otra tiene que ver con el papel efectivo o no que está desarrollando el Estado, y también tiene que ver con determinantes sociales que están caracterizados por clase social, raza, género, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hay una hiperconsideración al concepto de medicina y hay una hipoconsideración al concepto de familiar y comunitaria. Es común que exista una baja estima a los trabajos dentro del área de salud, a los trabajos de promoción de la salud comunitaria. Regularmente se le ve como un nivel inferior, y esto no necesariamente tiene que ser así, sino más bien la medicina y el trabajo comunitario de promoción de la salud deben de estar a la par, porque de nada nos sirve tener un gran avance biomédico, pero que la comunidad o el territorio no tenga acceso a este conocimiento, y entonces no podamos de alguna manera garantizar con un piso base de salud la gestión de las comunidades de su propia salud. Tenemos entonces que regularmente se le ve una poca relación de la medicina en términos de sobreestima con la realidad de los territorios, y es la medicina familiar y comunitaria la que tiene una ventana mucho más clara de los procesos de salud dentro de las comunidades. Es primordial relevar el trabajo comunitario, sobre todo ahora en escenarios pandémicos, porque nos permite conocer quién está alrededor, y eso es un detalle bien particular que está sucediendo en el centro, por lo menos que es lo que yo he observado, de Santiago, donde hay muchos edificios, la gente no se conoce o no se conocía, etcétera, y que parte de las estrategias comunitarias que hemos estado desarrollando, una es conocer quién está alrededor, quién está al lado mío, conocer cuáles son sus circunstancias y que conozcan también mis circunstancias, y saber a partir de nuestras condiciones particulares cómo nos podemos apoyar. Esto no se daba con la misma intensidad antes del 18 de octubre, de hecho, ¿no? No se daba tanto. Sin embargo, estos nuevos escenarios están llamando a la comunidad de alguna manera para que nos organicemos y podamos también enfrentar esta pandemia en términos comunitarios, y no esperar únicamente a que el Ministerio de Salud nos diga qué hacer, sino también desarrollar habilidades y estrategias dentro y de las comunidades para poder enfrentar este tipo de pandemias, ya que sabemos que las comunidades no son iguales entre sí. Hay muchas diferencias y que hay que ocupar estas diferencias para poder potenciar diferentes tipos de habilidades y herramientas para poder enfrentar de manera territorial la pandemia del COVID-19. Por eso es importante tener esto con claridad, en donde los avances médicos o biomédicos tienen importancia o tienen la misma importancia que el fortalecimiento comunitario que se pueda desarrollar. Bien, existe por supuesto entonces, para poder avanzar esto, la necesidad de tener claridad entre el concepto de promoción de la salud y el concepto de prevención. Y aquí es donde vamos a abordarlo, es decir, la promoción de la salud familiar y comunitaria consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre las mismas. Esto de acuerdo a una definición de la Organización Mundial de la Salud
de 1986. Es bien interesante este concepto, ya que guarda relación con todo lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Es decir, que la promoción de la salud es esto, justamente, proporcionar a los pueblos los medios necesarios. Los medios necesarios pasan también por conocimiento. Es importante que los pueblos y los territorios conozcan diversos procesos y procedimientos de gestión de salud comunitaria para que puedan también participar en la responsabilidad de poder mantener la salud de las y los habitantes, sobre todo de las personas mayores, que es la población con mayor riesgo, y que tiene que ver con eso, de brindar herramientas a la población para poder gestionar de manera autónoma o lo más autónomo posible estos efectos que tiene no solamente el coronavirus, sino también otro tipo de elementos que tienen que ver con la salud, con la enfermedad y con la muerte. El otro concepto que vamos a abordar es el de prevención, que es distinto al de promoción. El concepto de promoción consiste en ser un conjunto de actividades aplicadas a los individuos, y esta parte es importante, lo de los individuos o grupos de riesgo, con el propósito de evitar la aparición de un daño a la salud o de mitigar sus efectos. Cuando hablamos de prevención, hablamos de acciones súper específicas sobre patógenos específicos. Cuando hablamos de prevención, podemos estar hablando de prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? En donde desarrollamos acciones bien específicas que no necesariamente pasan por diagnósticos comunitarios. Recuerdan que en clases anteriores vimos la importancia del diagnóstico comunitario, en donde la gente es importante que participe en la construcción y modificación o cambio de su realidad, o por lo menos de la realidad que le está afectando en cierto elemento de su salud. A veces la prevención no pasa por un diagnóstico comunitario, sino que pasa más bien por identificar con anticipación una patología que está dañando a una población específica o a un sector de la población. Entonces tenemos que prevención, conjunto de actividades aplicadas a los individuos de riesgo con el propósito de evitar la aparición de un daño a la salud o de mitigar sus efectos, es decir, patocéntrico. Cuando digo patocéntrico me refiero a que la prevención se basa en una patología en particular, mientras que la promoción consiste en ir a las comunidades y que sea desde y a partir de las comunidades que podemos identificar elementos que puedan estar dañando o beneficiando la salud de las poblaciones en territorios específicos, en donde uno de los objetivos es potenciar los beneficios y disminuir los daños, sobre todo en los sectores de la población más vulnerabilizados, de tal manera que podamos medir el avance o no de nuestro proyecto comunitario a partir de la modificación de la realidad de la población más vulnerable con la cual estamos trabajando. Y este puede ser uno de nuestros indicadores. Cuando, que ya se los he mencionado anteriormente, cuando vemos que el sector más vulnerable de toda la población con la cual estamos trabajando logra tener un cambio significativo en su realidad que le permita mejorar su salud, ¿no? Y esa es una de las referencias que podemos ocupar y que se ocupa también en la promoción. Tenemos entonces que la promoción de la salud implica dinámicas mucho más participativas y que no son a corto plazo. Regularmente son a mediano y largo plazo, ya que implica generar y desarrollar una serie de habilidades y conocimientos en las comunidades que no se dan de manera inmediata. ¿Sí? Y en cambio, la prevención consiste en atender de manera puntual cierto tipo de patología específica que les va a permitir prevenir, ¿no? Cierta enfermedad o circunstancia de salud que implica
una dificultad en el proyecto de vida de las personas, como puede ser el embarazo adolescente. ¿Queda clara esta diferencia entre promoción y prevención? ¿Queda claro? Profe, Sí, ¿podría por favor repetir la definición de prevención para anotarla? Que delante no alcancé y en la pizarra no se ve. sí, claro. Prevención. ¿No se ve? Ahí sí. Ya. Tenemos prevención como un conjunto de actividades aplicadas a los individuos de riesgo o grupos de riesgo específicos con el propósito de evitar la aparición de un daño a la salud o de mitigar sus efectos. Esto de acuerdo a una definición de Gómez y González que dio en el 2009 y que se encuentra en el texto, ¿no? Y que una de sus características de la prevención es que es patocéntrico, es decir, se identifica una patología específica a partir de la cual se va a trabajar, ¿no? Que damos el ejemplo de obesidad, de prevención de embarazo adolescente, etc. La diferencia que tiene con la promoción es de que el diagnóstico parte de la comunidad, ¿no? Es decir, vamos a ver, tenemos una intuición en donde, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? Tenemos una intuición de que desde la APS estamos identificando que el alcoholismo está siendo un problema, ¿no? Pero queremos saber bien en qué consiste ese problema, entonces hacemos promoción de la salud comunitaria o familiar, que consiste en ir a la comunidad, hacer diagnósticos comunitarios para conocer la percepción, ¿no? Cuando se conoce esta percepción es desde las comunidades que se desarrollan estrategias. En cambio, la prevención, la estrategia ya está definida. Es decir, lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19 son acciones de prevención. Es decir, no hubo un diagnóstico comunitario porque no dio tiempo. Las pandemias así son, aparecen de repente y no te permiten generar procesos sistematizados de acción, sino que tienes que reaccionar de manera rápida. Entonces, lo que tenemos ahora es la prevención. Sin embargo, como yo les comentaba al principio, se están empezando a levantar asambleas territoriales en colaboración con las APS para hacer diagnósticos comunitarios y saber en territorios específicos, dado que todos los territorios son distintos, cuál es el comportamiento en cierto sector específico del COVID-19, ya que no es lo mismo el comportamiento del COVID-19 en Puente Alto, Quilicura o en un CITE, en donde hay condiciones de hacinamiento por parte de migrantes, dado una política punitiva de la migración, etcétera, que es más como un castigo, ¿no? Que el comportamiento del COVID-19 en un edificio de Santiago Centro, en donde habita la mayor parte de la población clase media de la región metropolitana, ¿no? Entonces, lo que vemos, lo que hago énfasis es que la prevención implica no necesariamente tener un diagnóstico comunitario y hacer acciones inmediatas con respecto a una patología, en este caso el COVID-19. En cambio, la promoción implica un trabajo cercano de la institución de salud, que puede ser APS, con las comunidades para saber el comportamiento específico del virus en territorios diferenciados, ya que la cultura es distinta también, aun cuando estemos todos y todas dentro de la región metropolitana. Y esas son básicamente las grandes diferencias entre prevención y promoción. ¿Me expliqué bien? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe, sí se entiende. Bien, ahora, lo que les voy a enseñar en este momento es una página que yo la he estado ocupando desde el año pasado. Profe,
Dime. Profe, ¿Sí? Dime. ¿esta clase la va a subir a la aula? Sí, Es como que tengo todo. problemas de conexión y no le escucho nada. Se le escucho como un robot. Ya. Sí, sí la voy a subir. Sí, sí la voy a subir. Pero de todas formas, si te queda alguna duda, igual me dices, ¿eh? Es que no saco nada como en preguntarle porque no le entiendo, no le escucho bien. Ya, ok. Sí, sí voy a subir la actividad y cualquier duda, cualquier duda que tengan con respecto al contenido, igual voy a estar abriendo foros en cada una de las clases para que ahí me pongan sus dudas y podamos irlo a aclarar. Bien, les voy a enseñar ahora una página de internet que a mí me gusta mucho, que se llama buenaspracticasaps.cl. Les voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Pueden ver la página? Sí, sí se ve. Bien. Esta es una página que se llama Buenas Prácticas APS y lo fabuloso de esta página es que no solamente te muestran los resultados de actividades de promoción comunitaria, sino que también te muestra, bueno, banco de prácticas. Hay un banco de prácticas de salud comunitaria que es bien interesante. Por ejemplo, aquí tenemos prevención del embarazo adolescente y promoción de una sexualidad sana. Este es un proyecto que hicieron en Chillán, si no me equivoco. Sí, Chillán. En Chillán, y ustedes pueden ver cómo se estructura, porque algo común con lo que se van a enfrentar son los formatos, ¿no? Cómo se va construyendo un proyecto de promoción de la salud familiar y comunitaria y que nos brinda varios elementos, es decir, cómo surge la experiencia, qué busca la experiencia y hace un paneo general o una descripción general de la problemática. También nos muestra los objetivos de la experiencia, en lo que consiste la experiencia, etc. Y uno de los elementos fundamentales que a mí me gustaría destacar es de que, por ejemplo, aquí donde está esta parte, lo voy a intentar hacer más grande. Esto, ¿cómo surgió la experiencia? Y aquí parten mucho de lo que les he estado hablando. Debido a la existencia de embarazos adolescentes no deseados, en alumnos de la escuela Rosita O'Higgins de Chillán, como iniciativa del CESFAM, San Ramón, se implementaron talleres de sexualidad sana dirigidos a estudiantes de ciertos grados, además de una unidad de atención que fuera capaz de realizar consejerías en salud sexual, reproductiva, etcétera, con la finalidad de aclarar mitos y responder dudas dentro del mismo establecimiento, mejorando con esto la oferta de prestación a los alumnos. Y ahí le faltó alumnas también, ¿no? Es decir, aquí lo que nos describe es de que había una situación identificada y que hacen una actividad de promoción de la salud, es decir, brindar información a una población específica, saber qué es lo que están pensando para entonces sí generar acciones de prevención. Es decir, la promoción y la prevención pueden ser actividades que van de la mano. No necesariamente son actividades que están disasociadas, no, sino que pueden ser actividades que van de la mano en donde se realiza un diagnóstico de promoción de la salud a partir de actividades comunitarias para posteriormente avanzar en actividades de prevención. Pueden ser dos escenarios consecutivos o pueden ser separados. Esto no hay ningún problema en concebirlo de manera unida o separada. Si es unida, abarca un proceso mucho más amplio, ya que identificas
cierto tipo de categorías que ponen en riesgo la salud, pero al mismo tiempo en la promoción identificas las herramientas que pueden desarrollar las comunidades y a partir de ello puedes desarrollar con el conocimiento biomédico actividades de prevención en patologías específicas que hayas identificado con el diagnóstico comunitario. En esta página pueden checar hay un montón de experiencias exitosas de trabajo comunitario en APS. Igual les puede servir para que se puedan informar un poco más de en qué consiste todo esto. Eso. Ay. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Profe, ¿Sí? yo vi que en la semana de esta clase había unos textos. ¿Era para leer para esta clase? Uno de los textos, sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas porque eso me da entrada a la segunda parte de la clase de hoy que tiene que ver con la propuesta de exposiciones porque va a haber modificaciones en las fechas y en los textos y todo eso. Pero antes de abordar esto, que te agradezco que lo hayas mencionado, me gustaría preguntar si hay alguna duda con respecto al contenido que hemos estado abordando. ¿No? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que mencionaba la compañera, ¿no? A partir de la siguiente sesión, que no va a ser la próxima semana, van a empezar una serie de exposiciones por parte de ustedes de diferentes temas. Y para hacer esa exposición, les tengo ya una propuesta de distribución de fechas, contenidos, equipos y sus respectivos integrantes, que se las voy a mostrar ahora. Deme un segundo. ¿Dónde está? Acá está. Sección 4. Bien. Les voy a compartir pantalla. Y ahí está. ¿Ven el documento de Excel? Sí, profe. Bien, esta es la propuesta, ¿no? Es decir, la voy a hacer un poco más grande. Tenemos 6 equipos que son entre 5 y 6 integrantes. Puede haber movilidad de una persona de un equipo a otro siempre y cuando se guarde la proporción de personas que integran un equipo. Entonces, la propuesta es el equipo 1 que va a exponer el 26 de mayo tiene como tarea compartirnos el texto de promoción de la salud basada en activos, cómo trabajar con esta perspectiva y de la 93 a la 98 el día 26 de mayo, y las personas que integran este equipo, que me gustaría saber si se encuentran ahora, es Ángela Aguilera, Vania Valdés, Pamela Arenas, Fernanda Troncoso y Dylan Arenas. ¿Se encuentran? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La conformación del equipo fue aleatoria, ¿eh? Entonces, les tocaría el 26 de mayo. Yo voy a subir con anticipación los textos. ¿En qué van a consistir las exposiciones? Van a tener media hora para poder exponer el texto y también
tienen la libertad de incluir otros textos para fortalecer la exposición. Es importante que participen todas las personas que integran el equipo en la exposición. Y ustedes tienen la libertad de elegir cualquier formato para exponer, ya sea PPT, un video, un sociodrama, una dinámica, lo que ustedes quieran. Solo les voy a pedir que si utilizan el PPT, no lean el PPT, ¿no? Es bien difícil mantener la atención cuando en las exposiciones te leen el PPT. Así que yo les voy a pedir que si optan por el formato de PPT, sea un PPT de apoyo, como mucho más dinámico y que la exposición no consista en leer el PPT. Así que, y están en libertad de utilizar cualquier otro formato. Así que les tocaría el 26 de mayo. Y yo, antes de esa fecha, voy a subir el texto y también voy a subir la rúbrica, ya que esta exposición tiene un puntaje que se va a sumar al trabajo de integrador. No es el trabajo integrador, sino que se va a sumar al trabajo integrador y el puntaje máximo por exposición es de un punto entero, sí, total. Y que la calificación va a ser grupal, no va a ser individual. Y yo les voy a subir la rúbrica de esta exposición. Bien, ¿hay alguna duda con respecto al formato y cómo se van a distribuir, etcétera? Para continuar. Bien. El segundo equipo le tocaría exponer el 2 de junio las conferencias internacionales. Les he estado hablando de diferentes conferencias internacionales como el de Alma Ata y el de Yakarta, y el día 2 de junio vamos a abordar estas conferencias internacionales. Al equipo 2 le toca la de Sundsvall de 1977, Alma Ata del 78, un análisis de 40 años después de Alma Ata, la conferencia de Ottawa y la de Bogotá. Las personas o a los equipos que les tocaron las conferencias internacionales, lo que les pido es de que puedan ubicar los conceptos fundamentales de cada una de las conferencias y relacionar las conferencias entre sí. Es importante que dentro de la exposición también puedan compartirnos el contexto, es decir, qué estaba sucediendo en el mundo en el momento en que se hicieron estas conferencias. Un poco lo que hicimos con Alma Ata, ¿se acuerdan que vimos el contexto, en qué situaciones o circunstancias se había dado la conferencia internacional, etcétera, ¿no? Eso es el equipo 2 que está integrado por Jimena Troncoso, Camila Campos, Manuel Talpen, Nicole Caviedes, Camilo Sepúlveda y Catalina Peralta. ¿Se encuentran? Sí, profe. Bien. El equipo 3, que le toca el 2 de junio también, con las mismas características que el equipo anterior con respecto a la exposición, son integradas por Tamara Inostroza, Carmen Salinas, Alexis Leiva, Sofía Saavedra, Augusta Manríquez y Javiera Palma. ¿Se encuentran? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Equipo 4, con fecha de 9 de junio, les toca el texto Formación en Salutogénesis y Activos para la Salud, ¿no? Están integrados por Mila Rondanelli, si pronuncié mal el nombre o el apellido, me disculpan y me corrigen para saber cómo se pronuncia. Está Mila Rondanelli, Carla Mancilla, Constanza Rojas, Daniela Valentina y Sofía Rodríguez. ¿Se encuentran? Profe.
Profe, Sí, supongo que yo soy Daniela Valentina. Es que no encontré mi nombre en otra Daniela lista que nos Valentina. ponen 4. En el equipo 4, sí, aquí estás. ¿Te encontraste? ¿Te viste, Daniela? Sí, no, es que me estaba buscando con el apellido, pero ahí Ah, sí soy yo la del 4. ya, ok. Equipo 5 le toca el 23 de junio y les toca el texto de Ezequiel Anderej, que es Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad, y está integrado por Yasminka Navarro, Isidora Riveros, Jennifer Nenen, Daniela Ripetti, Thais Holguín y Aileen Pérez. ¿Se encuentran? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Profe, eso sí, la Jennifer Nenen, ella creo que no sigue en la U. ¿Ya no sigue? Creo que no. Que me ha tocado en varios grupos con ella y no aparece. Bueno, veamos si aparece ahora. Si no aparece, no hay problema de todas formas. Pero gracias por el dato. Equipo 6, el 30 de junio, estrategias de participación local, que es lo que les mostré hace un rato de las formas de participación comunitaria. Sin embargo, el 30 de junio lo vamos a abordar en profundidad y está integrado por Daylin Reyes, si lo pronuncié mal me corriges, Daylin Reyes, Angélica Olivares, Catalina Recabal, Waldo Orellana, Millaray Quesada y Montserrat Pérez. ¿Se encuentran? Sí, profe. Bien. Pregunta. Guardando la proporción de integrantes de los equipos, ¿hay personas que se quieran cambiar de equipo? Ojo, guardando la proporción, que es entre 5 y 6 personas. Profe, a mí me gustaría si se puede cambiarme al grupo 1, ¿Y en cuál estás? en el 2, ¿Y eres? Jimena Troncoso. ¿Así de fácil? Así de fácil. Ya, bacán, gracias. ¿Alguien más? Profe. ¿Cuál es tu nombre? ¿Hay alguien más que se quiera cambiar? Bien, tenemos entonces los equipos. Yo voy a subir en esta semana la rúbrica, a más tardar el fin de semana que viene, la rúbrica, y esto también lo voy a subir junto con la clase y la foto al aula virtual para que puedan conocer los integrantes y las fechas que les tocan. ¿Ok? Bien. Pasemos a la tercera parte de la clase de hoy, que consiste en lo que vamos a realizar la próxima semana. Hemos recibido instrucciones específicas en donde la próxima semana se va a hacer una pausa académica. ¿En qué consiste esta pausa académica? En donde no vamos a ver contenido académico, ¿no? Del sílabus y textos, etcétera. No se va a ver ese contenido, pero eso no implica que no se conecten al aula virtual. Es necesario que participen y que se integren a estos espacios virtuales la próxima semana, porque la pausa consiste en hacer también una evaluación, saber cómo se están sintiendo,
cómo me estoy sintiendo yo también, porque no solamente les pasan cosas a ustedes, sino a nosotros como profesores y como profesores. ¿Profe? Dime. ¿Sí? Dime. No sé qué dijo porque pasó como una película en velocidad rápida, pero en caso de que alguien quiera cambiar de equipo en estos días, ¿se puede? No, tiene que ser ahora, porque yo voy a subir el documento Excel y va a quedar así tal cual, porque si no yo pierdo el control de los nombres y se me va a hacer, como decimos en México, se me va a hacer un desmadre. Entonces, tiene que ser ahora. Ya, profe. Profe, ¿Sí? yo soy del equipo 6 y no sé si habría la posibilidad de cambiarme al 4. Equipo 6 al 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién eres? Waldo. Waldo. Ya. ¿Alguien más? Profesor, yo soy del grupo 1. ¿Habrá una posibilidad de cambiar? Momento, había una compañera hablando. ¿Algo de Rojas? Gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? Ahora sí, profesor. Soy del grupo 1. ¿Habrá la posibilidad de cambiarme al grupo 5? ¿Cuál es tu nombre? Dylan. Dylan al equipo 5. Ya no sería posible porque ya tienen 6 integrantes. Ya. Muchas gracias. A menos No, que pero profe, acuérdese que la Jennifer no existe. Ok. Gracias. Listo. Muchas gracias, profesor. ¿Quién más? Profe, Sí. el grupo 4 ya está lleno. 1, 2, 3, 4. Sí. Ah, ya era eso. ¿Algún otro movimiento? Bien, continúo. Les decía de la próxima semana, en donde es importante, para mí es importante que se conecten porque vamos a hacer una evaluación de cómo se han sentido y cómo hemos llevado esto de la virtualidad, ¿no? Saber en qué podemos mejorar en la medida de nuestras posibilidades, pero también expresar de cómo nos sentimos. Y yo les estaba diciendo que no solamente les suceden cosas a ustedes, sino de este lado también pasan cosas. Es la primera vez también para mí, ¿no? Dar clases online, ¿no? Y es como súper loco y es muy raro darle clases a un computador, porque yo no les veo las caras. Entonces, me parece importante que generemos un espacio de diálogo para aprender de lo que hemos hecho y mejorar en la medida de las posibilidades actividades a futuro. Y también que sea un espacio abierto para poder expresar lo que esta virtualidad nos hace sentir, ¿no? Entonces es muy importante que se conecten aunque no veamos contenido académico. ¿Explico bien la situación? Yo sí entendí. Muy bien. Bueno, pues dicho lo anterior, es eso, hemos terminado. Profe, tengo una duda con Sí. respecto a la exposición. Tiene que ser, porque por ejemplo a mí no me funciona la cámara del computador. Puede ser solo voz, ¿verdad? No hay problema en eso. No hay problema. Ustedes utilicen
dentro de sus posibilidades, si te toca exponer a ti, puedes usar solo el audio, ¿no? Pero puedes acompañarlo con alguna otra imagen. Ustedes deciden, usen toda su creatividad. Usen toda su creatividad para hacer esto. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, terminamos entonces. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Cuídese. Buena tarde. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, profe, cuídense. Chao. Profe, Sí. no se le olvide subir la foto a la pizarra. No, no se me olvida. Lo voy a hacer un poco más tarde porque tengo otra clase ahora. Ya, chao, gracias.